Trabajadores de Cuento. Si quieres viajar a través de la imaginación por un mundo lleno de ilusión y fantasía, con diferentes relatos de diversidad cultural, sin límite de edad, no te puedes perder Trovadores de Cuento. Ven, sube a la alfombra voladora, que comienza el viaje. Aquí empieza Trovadores de Cuento. Emite Ana Luengo. Radio Cuca 107.3 y también en www.radiocuca.org. Mira hacia arriba, es de noche y sobre tu cabeza hay un lienzo oscuro, repleto de diminutos puntos blancos. Si te fijas bien, puedes unirlos en tu mente. Y si lo haces correctamente, conseguirás que se ponga en movimiento un fantástico carnaval de criaturas familiares o salvajes. Algunas de ellas míticas, otras divinas. Sus historias, relatadas en incontables lenguas, reverberan aún en nuestras vidas y en nuestros sueños, incluso aquellas que piensas que no conoces o que nunca escuchaste. Lo creas o no, tanto tú como yo estamos hechos de las historias en las estrellas. Hola, buenos días. Estamos aquí un día más en Radio Cuca, en Trovadores de Cuentos. Y bueno, pues hoy hemos invitado de nuevo aquí a Pablo Veloso, que ya estuvo anteriormente con nosotros. Nos estuvo haciendo un recorrido un poco por su vida, ¿no?, por sus andares. Pero hoy vamos a disfrutar de él profundizando un poco en la astrología, que la otra vez simplemente hicimos así unos puntapiés y hoy nos vamos a meter un poco más adentro. Hola, Pablo. No tenía micrófono. No teníamos voz, ¿no? Ahí estoy, ahora sí. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Buenos días. Bueno, como decía, vamos a hablar un poco contigo de la astrología. Y bueno, Jung decía que la astrología representa todos los acontecimientos en la antigüedad. ¿Tú cómo ves la astrología? ¿Qué dices de la astrología? También un poco porque hay mucha confusión con esto. De hecho, cuando venía al programa me preguntaban, bueno, ¿qué vas a hacer hoy en el programa? Y yo les decía astrología y me decían, pero eso es de brujos, ¿no? ¿Qué vas a hablar de brujería? Entonces cuéntanos qué es la astrología realmente para que la gente se aclare un poco. Bueno, la astrología tiene, creo yo, tantos abordajes como astrólogos hay. Es decir, cada astrólogo a quien consultes te va a decir una cosa diferente, va a tener una perspectiva distinta. Estoy tratando de bajar un poquito el micro aquí. Hola, ahí. Cada astrólogo entonces va a tener una perspectiva diferente, porque hay astrologías que se basan en las vidas pasadas, por ejemplo, que toman en cuenta esto de la astrología kármica. Eso sí, no te importa, lo vamos a hablar luego. Bueno. Prefiero. Hay astrologías que se basan en, por ejemplo, en la predicción a nivel mundial, donde se evalúa cómo van a ir los países, tomando los países como si fueran individuos, justamente. Hay astrologías que se basan en la vida de las personas a un nivel más psicológico, entonces esa es la astrología psicológica, más esa es a la que me inclino yo.
donde se analizan los núcleos problemáticos en la vida de una persona, donde tiene, digamos, las dificultades, donde están esos nódulos, donde le cuestan resolver sus dilemas entre, no sé, su voluntad de hacer ciertas cosas y su, no sé, su freno para hacer esas mismas cosas. Entonces, cómo salir de esos atolladeros. Entonces, esa es la astrología psicológica. Luego hay una astrología netamente predictiva, que es la que se supone predice cada acto de tu vida. Entonces hay gente que pide que le hagan, por ejemplo, los tránsitos para ver cómo le va a ir, no sé, el mes siguiente, y quieren saber si van a hacer una inversión, en qué fecha hacerla. Sí. Es decir, la astrología es un método de medición simbólico, completamente simbólico, y que por ser simbólico puede adaptarse a toda clase de requerimientos. Entonces, desde los más místicos hasta los más, algunos pretenden, científicos, ¿no? Hay una astrología que se dice científica. Sí. Yo me inclino más por pensar que es un arte y no una ciencia. Sí, bueno, tú personalmente entonces abordas lo psicológico con tu forma de dar astrología. En los orígenes de la astrología aparecen los signos ya con los mayas, en Mesopotamia, y bueno, diversidad de culturas, ¿no? Aparece, y era como una astrología, como tú cuentas, predictiva de aquella, ¿no? Cuando empezó la astrología, de hecho, la gente como la abordaba más a las batallas, un poco a nivel colectivo, a la agricultura. Sí, sí. Y luego hubo como un declive, como que cayó todo de en picado, ¿no? Era como la astrología, cada rey tenía a su astrólogo personal, y ahora es como que la astrología, podemos decir, no que ha desaparecido, pero bueno, que fue a pique porque muy poca gente, ¿no? Ahora, en comparación con entonces, la utiliza, ¿no? Un poco por esto, como te decía antes, que la gente ni conoce lo que es y es... Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué punto fue el que, como que fue que hizo que la astrología cayera en picada cuando estaba cuando era tan importante para los reyes y para... Bueno, en distintas culturas su proceso fue diferente. No fue lo mismo en la cultura hindú, donde hasta el día de hoy es tomada en cuenta, sí. O la China, por ejemplo, también. Supongo que en África habrá también un sistema, o el sistema, como tú citabas, maya, que bueno, con la conquista fue destruido, obviamente, y persiste en una especie de cosa underground, así por debajo. En la cultura occidental tenemos... Quiero bajarlo un pelín más todavía. A ver, ese. Sí. No, el otro. Ese. Un pelín más abajo. Ahí. Pues si no me escucho muy fuerte. En el occidente, que es hacia lo que iba tu pregunta, tuvo mucho auge en épocas antiguas, en épocas anteriores a la época medieval, pero luego la Iglesia empezó a considerar que la astrología generaba una sensación de control por parte del ser humano de los designios de Dios, como si uno pudiera leer en el cielo lo que Dios, la voluntad de Dios. Entonces, si uno hacía eso, medio que no necesitaba demasiado consultar a un sacerdote o bien a la Madre Iglesia. O directamente leer la Biblia, porque ya se podía leer todo en los astros. Entonces la Iglesia decidió dar por tierra con todo el tema, pese a que había papas que eran astrólogos, papas que eran alquimistas. Entonces hubo un viraje en esa perspectiva. Luego, con el Renacimiento italiano, entraron muchas de estas ideas nuevamente, pero fueron inclinándose hacia el lado de la ciencia, poco a poco, de un ser humano que toma control de las cosas y no de un cielo que lo toma por sobre el ser humano, o no de un Dios que tiene designios trascendentales. Entonces, como nosotros mismos seamos los artífices de nuestro destino. Eso generó la revolución industrial más adelante y la ciencia tal como la conocemos, a partir del 1600 en adelante. Entonces, la ciencia empezó a medir y dijo, bueno, cosas como que los astros emitían efluvios magnéticos y nos influían, no pasa.
se ha probado. Se probó también que predicciones que se hacían no se cumplían, en algunos casos sí, en otros no, entonces no había una certeza, una fidelidad científica. Entonces la astrología empezó a verse más como una superchería o como una superstición o como una creencia más que uno podía tener para obtener cierto tipo de solaz emocional, pero que no era efectiva. Yo creo que a veces somos muy radicales en los juicios y nos pasamos desde el lado de la creencia, como dicen, del carbonero, una creencia ciega, a una especie de razón lógica que anula toda posibilidad de arte. Entonces yo creo que la astrología está en un punto medio donde obviamente no tiene que ver con efluvios magnéticos de los planetas, pero sí tiene que ver con quizá un moverse de las cosas mucho más grande que se nos escapa, y que a través de la interpretación simbólica de esos signos que aparecen en una carta natal se puede perfilar con respecto a una persona, a un país o a lo que se quiera ver, se puede perfilar una gran historia que permite a quien escucha esta historia tener elementos suficientes como para comenzar a diagramar nuevas decisiones, porque esa explicación le permite como tener un lenguaje nuevo para comprender cosas que hasta ese momento eran oscuras. Yeah. Es como si yo hablase, no sé, un castellano muy básico, con 3 palabras y no saliera de ahí, y viniera alguien y me instruyese y me diese un léxico sumamente rico, pudiendo decir un montón de cosas y expresar un montón de emociones que hasta ese momento no podía. Bueno, el lenguaje de símbolos respecto al lenguaje literal tiene esa ventaja. Si yo digo casa, es una casa y no hay más. Pero si yo digo, no sé, Júpiter, y Júpiter es filosofía, es expansión, es crecimiento, es aventura, es optimismo, es fe, es engordar físicamente. Es decir, tiene un montón de connotaciones. Un símbolo contiene dentro de sí muchas cosas. Entonces, imagínate todo un lenguaje hecho en lugar de con un abecedario de letras, con un abecedario de símbolos, contado por un astrólogo, sí, con cierta pericia, crea un mundo de posibilidades, abre un mundo. Sí. Entonces, quien lo escucha, o si es astrólogo quien lo interpreta, para sí tiene ahora en sus manos posibilidades de vivir las mismas cosas en muchos niveles. Un ejemplo simple es esto. Si a alguien se le cuenta un dilema con, no sé, Marte. Marte es energía, fuerza, potencia, es un guerrero. Entonces, eso implicaría que dispongo yo, ya sea en un periodo determinado, si es una revolución solar, o en toda mi vida, si es una carta natal, de mucha energía. Si yo esa energía no la uso, no la expreso, no aprendo a manifestarla, no sé, creativamente, pintando cuadros, escribiendo poemas, abriendo tiendas, iniciando proyectos, no lo hago, toda la energía que no expreso se me queda dentro y me pone seguramente nervioso, me pone a temblar, y esos nervios me vuelven torpe y puedo romper cosas, puedo romper gente, es decir, enfadarme con la gente. Es decir, ese mismo Marte va a buscar expresarse de la manera que pueda. Si yo no le doy cauce, porque no sé, nadie me habló de Marte o de esa energía me va a implotar, o explota para adentro, me implota, o explota brutalmente hacia otros y los lastimo. Entonces, empezar a pensar sobre mi propia energía, sobre este Marte, me ayuda a virarlo o a inclinarlo en la dirección más sana. Alguien podría preguntar, pero si en una carta natal tú hablas de Marte y la persona no tiene un dilema con Marte y lo tiene con Júpiter, ¿qué pasa? Bueno, la carta natal justamente es tan amplia y tiene tantos núcleos que aparecen ahí y tantas posibilidades, que yo creo que quien escucha una carta natal hace suyo ese discurso y va captando y va traduciendo a su vida lo que ahí ocurre. Entonces empieza a mirar una cosa y no mirar otra. Entonces yo le puedo hablar de 100 cosas en una carta natal y resulta que 5 le pegaron pero fuertísimo, y son esas 5 las que toma, asimila y son herramientas de cambio. Sí. Me fui es que bueno, no tiene mucho que ver con lo que te iba a preguntar ahora, porque claro, te fuiste directamente a contarnos lo de la carta natal. Entonces, bueno, vamos a ir por ahí, porque tú cuando
abordas la carta a una persona, ¿no? Le lees una carta a una persona, entonces ¿tú tienes conocimiento sobre esta persona o solamente, porque eso me lo preguntó gente que te preguntara, ¿tú tienes conocimiento sobre esa persona ya de antemano para poder traducir esa carta o lo haces todo con referencia a la carta? Porque también se hace mucho ahora por internet, ¿no? Que hay mucha gente que se te da la carta pero realmente no tienes ningún conocimiento y algo tienes que ver en esa persona, ¿no? Para transmitirle o... Mira, a veces tengo contacto con la persona. Muchas veces me escriben personas, no sé, de los Estados Unidos, no sé, de Suecia, de Alemania, y yo realmente no las conozco personalmente. A veces las conozco epistolarmente o por medios como las redes sociales, por otros motivos, y otras veces en absoluto, nada. Me dicen inclusive, es mi hermana, por ejemplo. Y bueno, yo ni sé, apenas conozco a la persona, menos conozco a la hermana. Entonces, yo lo que hago en esos casos es hacer la carta tal como en ese momento voy viendo, voy hilvanando y me nace. Luego la persona la escucha y la ve también porque la grabo en video con explicaciones y la persona, como digo, la hace suya. Después la conversamos. Después de eso hay un diálogo. Yo le digo que la escuche, no sé, un mes, una cosa así, varias veces, y después la conversamos para ir afinando lo que no comprendió, lo que le quedó ahí como en el tintero, y ahí es donde la ajustamos todavía más. Pero inicialmente mucha gente ni siquiera tiene esa entrevista después, quiere quedarse con la carta porque le pareció que de por sí ya le resultaba fantástica y comprensible y todo. Yo sí me he encontrado con algún astrólogo que me ha dicho, a ver, ayúdame, como que me ha preguntado, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, está Venus o Saturno y él no entiende, no ve muy bien, a lo mejor en ese momento qué está pasando porque o que no le cuadra con lo demás, y me ha dicho, ayúdame, háblame. Y no, como al final tienes que complementarte con él un poco, ¿o no? Es que mira, yo lo veo así, tú tienes un dilema que resolver, ¿no? En tu vida, una problemática, y acudes a una persona que te puede ayudar a eso, un sacerdote, un psicólogo, quien sea. Y hay dos opciones: o le cuentas tu problema epistolarmente o en persona, no sé, al sacerdote, y el sacerdote te da un consejo basado en lo que en ese momento siente, basado en la Biblia y lo que fuera. Te lo dice y tú te vas a tu casa. Esa es una opción, ¿no? Un monólogo, te lo dice. Eso vale porque tú lo haces tuyo, porque vas entendiendo lo que te dijo, lo meditas, y más allá con la intención que te lo haya dicho, desde dónde te lo dijo, a ti te vale. Es como leer un libro. 1000 personas leen un libro, el mismo, y cada una saca conclusiones a veces, pero terriblemente diferentes, ¿no? Luego está la segunda opción, que el sacerdote te diga, a ver, cuéntame tal cosa, tú le dices, y él te vuelve a preguntar, pero ¿por qué hiciste eso? O ¿cómo fue que lo viviste? Cuéntame un poco más. Entonces ahí es como que hay un diálogo y se ajusta todavía más. Aunque en ese ajustar a veces se mezcla mucho la razón, la lógica, una especie de, entonces esto debe ser por aquello. Entonces a veces puede caer un poco en lo frío también. Por eso yo juego con esa idea, que es lo que más me pasa, que la gente que me convoca a veces no la conozco, y está muy lejos físicamente con esto de internet. Juego con que esto es como un poema o como un libro. Tú lo tomas, yo te lo cuento, te hago todo el relato y tú lo haces tuyo, ¿no? En eso. Por otro lado, tengo como una especie de confianza, de fe, de confianza en aquello que Jung llamaba la sincronicidad. Que si en este momento tú me dices, mira, hazme mi carta, yo la miro, doy una interpretación de esa carta, y esta es la interpretación que te salió, la que en este momento me nació, a mi entender es la que te cuadra, es la que va contigo. Si tú me dices, bueno, explícamelo racionalmente, ¿por qué? Lo más que puedo decir es que la vida es una totalidad, está conectada toda entre sí. Desconozco hasta qué punto está esa conexión, porque no podría yo vivir en ese mundo, tocarlo, dar cuenta de él, pero sí puedo decir que tengo la intuición de que al hacer una carta convergen, es lo que llamaríamos casualidades, ¿no? Y esas casualidades hacen que eso valga para ti.
Quizá una vez cada 1000 me encuentro con una persona, pero muy raramente, que me dice, no me identifico con la carta que me hiciste. Yeah. Sí, me pasó hace poco con una persona de Barcelona, Sí. y hacía pero años que no me pasaba así. Y me dijo, era para el marido, y me dice, mi marido la verdad no es así. Y yo lo que le decía era, siempre las cartas tienen este juego de proyección, ¿no? Siempre aparecen planetas, suele pasar esto, mira, planetas de un lado, planetas del otro. Y hay unas líneas rojas que se llaman oposiciones. Esto hace que uno tienda como ser humano a identificarse. Tú ves, por ejemplo, un partido de fútbol, no eres hincha de ninguno de los dos equipos, te ponen ahí a ver el partido y al rato te empieza a gustar uno. Es normal. Y tú dices, quiero que gane ese, por la razón que fuera, o porque juega mejor, o porque juega peor y te da lástima, tú quieres que gane ese. Entonces, al querer que gane ese, ya desprecias al otro, ¿no? Pasa lo mismo con nosotros mismos. Nos gustan partes nuestras y rechazamos otras. Y las que rechazamos, normalmente las queremos olvidar como que no son nuestras. Yeah. Entonces, es muy normal que alguien, a veces, sobre todo si no tiene práctica en abrirse a sí mismo, a mirarse, a ser honesto consigo mismo, no porque sea deshonesto, sino porque no le enseñaron a mirarse. Y bueno, puede ser que el marido de esta mujer, por ejemplo, solo sepa ver un lado suyo. Y yo le presenté ahí un lado suyo bastante más profundo, oscuro, difícil, con emociones intensas. Y ella me decía, no, mi marido es el tipo más tranquilo del mundo, nunca un sí, un no. Sí, como que tenía a lo mejor desconocimiento. Claro, ¿no? claro. Que muchas veces nos pasa porque nos cegamos a ver una parte y nos negamos a ver la desconocida. Bueno, ya que estamos aquí, aunque se me ha retorcido la entrevista, pero no importa porque luego recuperamos. Entonces, para que la gente sepa cómo funciona, qué es una carta astral, porque habrá gente que estás contando lo de los cómo van todas esas rayitas de un lado para los otro, aspectos. Todos los aspectos, y bueno, yo lo conozco, pero habrá mucha gente que no. Entonces, cuenta un poco cómo funciona lo que es todo del zodiaco, que es, no profundices tanto en cada símbolo, pero sí cuenta cómo es la carta astral. Bueno, una carta natal, como decía al comienzo, se basa en símbolos y se utiliza lo astronómico, es decir, lo que está en el cielo, y se lo refleja en forma simbólica en un papel, digamos. Sí. Se dibuja. Y lo que se dibuja, antiguamente era un cuadrado, hoy en día se hacen circulares. Sí. Se pueden aplicar distintos sistemas, pero bueno, básicamente funcionan así. Es un círculo que está dividido como en porciones de pizza, que parecen porciones de pizza. Esas porciones de pizza se llaman casas astrológicas, que es una domificación, es una división del planeta Tierra en pedacitos, en porciones, y representan aspectos de la vida de una persona. Eso es el dónde. Nos va a contar el dónde pasa lo que pasa en la vida de esta persona. Luego aparecen los planetas, que son 10, son los 7 tradicionales antiguos, más 3 nuevos que se descubrieron recientemente, Urano, Neptuno y Plutón, que nos van a contar el qué parte de una persona. Por ejemplo, si es Marte, como decíamos, es su energía para hacer cosas. Si es Venus, es su placer y su capacidad de encontrar la belleza en la vida, así. Entonces, luego están los signos astrológicos, que todos conocemos, los 12 signos, que nos van a mostrar el cómo ocurren estas cosas en la vida de una persona. Y luego hay un elemento último que son los aspectos, que son esas líneas que uno ve en el centro de la carta, que conectan, ¿no? Son líneas conductoras entre los planetas, conectan los distintos aspectos tuyos, míos o de cualquier persona. Según cómo se conecten, vamos a ver si alguien, por ejemplo, tiene su corazón muy desconectado de su mente, por ejemplo, o su capacidad de transformación está al revés, asediando mucho a su sentimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, con todo eso se construye un discurso. Entonces tenemos el qué, tenemos el cómo, tenemos el dónde y tenemos además cómo se relaciona todo eso entre sí. Con todo eso se construye un relato de la vida de una persona, contando a nivel físico, a nivel psicológico, cómo va llevando las cosas, dónde tiene o puede tener algunas dificultades, cómo podría resolver esas dificultades para que pueda encontrar equilibrio dentro de sí y tomar decisiones más oportunas, más conscientes,
con más convencimiento de lo que está haciendo. Porque luego otra cosa que hay con esto de las cartas astrales, con los signos, tú, por ejemplo, Libra es el opuesto de Aries, ¿no? Cuenta un poco esto porque, bueno, los elementos, a ver, te lo voy a preguntar de otra manera. Están los 4 elementos, ¿no? Sí. La tierra, el aire, fuego y el agua. Fuego y agua. Y hay elementos como que son opuestos, o sea, como que esos signos se deberían de repeler, ¿no? Como que no se deberían de atraer esos signos, pero luego en la vida, en nuestra vida normal, vemos que hay muchos signos que se repelen, que realmente están unidos. Y en astrología es como que, ¿no? Te habla como que este signo no es para ti. Y luego, en cambio, el yin y el yang, por ejemplo, es eso, ¿no? Se unen los opuestos. Son los opuestos. Explica un poco tú esto que... Claro, pero eso pasa porque son opuestos complementarios. Sí. Aries y Libra son opuestos, como tú dices, pero, por ejemplo, son fuego y aire, que no son tan contrarios entre sí. O, por ejemplo, Cáncer y Capricornio son opuestos también, pero son agua y tierra, que no son tan opuestos entre sí. Tú mezclas agua y tierra, por ejemplo, y tienes barro, lodo. Tú mezclas aire y fuego, y lo que obtienes es o aire caliente o avivar el fuego a través del aire, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, o las dos. Entonces, no son antagónicos, pero tú mezclas agua y fuego y sí, se apaga el fuego. Claro, ahí es a donde voy. Que como tú, si te viene una pareja a ti a tu consulta, ¿no? Porque también se lee en la carta. Sí, lo que se llama sinastría, que es comparación de cartas. Eso sí. es. Y entonces, si esa pareja es total, sus símbolos son, en este caso, así como tú dices, ¿qué pasa? ¿Tú qué les dices? Como... Lo que pasa que es esto, mira, tú eres de un signo, sí. Yo soy de un signo. No podemos basar nuestra compatibilidad en solo ese signo. Ese signo indica que tú tienes el sol en ese signo. Por ejemplo, si tú tienes el sol en Leo, tú eres de Leo. Si yo tengo mi sol en Acuario, soy de Acuario. Pero eso es el sol nada más. Son 10 planetas, no uno. Entonces hay 9 más. Mirar eso sería como mirar el horóscopo de un periódico. Es muy básico. Sí, pero yo a lo mejor no me he explicado bien. Yo lo que me refiero es que, porque hay mucha gente que a mí muchas veces me encuentro esta conversación y lo cuentan, y es como que hay, por ejemplo, está Leo, ¿no? Sería Leo y Libra, que Leo es tierra. No, Leo fuego. Fuego y Libra aire. Aire. Entonces el fuego levanta al aire. Sí. ¿No? Sí. Esos están bien, bien juntos. Pero, por ejemplo, si está tierra y aire, ya es como que no están bien juntos, ¿no? No, claro. Porque tierra es muy terrestre y aire es como que necesita volar. Pero, espera, mira, es lo que te digo recién. Tú dices fuego y aire no van, tierra y aire no van bien. Pero tierra y aire, tú te estás basando en el sol, en una persona que es de, por ejemplo, tierra, Tauro, y una persona que es de aire, Géminis. No se llevan bien porque es aire y tierra. Sí, pero eso es el sol nada más. Hay 9 planetas más. ¿Dónde tienen la Luna? ¿Dónde tienen Marte? ¿Dónde tienen Venus? Pues ahí es donde explica lo importante que es eso, porque es que muchas veces pasa, ¿no? Que yo he oído conversaciones, no, esa mujer no es para ti. Y lo descartas ya de entrada. Y yo digo, pero ¿por qué? Si hay más cosas. Entonces tú cuenta eso para que la gente entienda que no solo se basa en eso, que hay más. Mira, ese es un tema muy elaborado y complejo, porque aún lo que no es compatible puede venirte bien en cierto momento. Tú dices lo que repele, ¿viste? Sí. Como un imán, que el polo positivo con el positivo se repelen, no se pegan. A veces tú necesitas una persona que te fastidie en la vida para ponerte en marcha. O al revés, tú necesitas una persona que te contenga para que te relajes. Entonces, como depende el momento de tu vida, lo que necesitas, a veces lo que parece incompatible resulta ser provechoso, compatible entonces. Sí. Así es que no solo hay que juzgar por el signo de cada persona, sino por toda la carta, pero además lo que tú evalúas toda la carta y te das cuenta que no, que esta persona es diametralmente opuesta a la otra, que no son compatibles siquiera, no son ni complementarios. Pero el marco
familiar de la persona A, el marco laboral de la persona A y el marco social y laboral de la persona B, hacen que cuando se juntan, pese a que son incompatibles y no pegan en nada, resulte que se ayudan mutuamente. Uno ayuda a que el otro tome decisiones, aunque tengan sus peleitas y sus roces. Sí. Entonces, por eso digo, nunca se sabe lo que es más conveniente. Yo cuando hago una sinastría, una comparación de pareja, no la hago para ver si son compatibles. La hago para ayudar a que compatibilicen al máximo. Eso es. Es decir, para encontrar puntos de confluencia, para encontrar puntos de disidencia y cómo aprovecharlos para mejor, no cómo evitarlos. Sí. Porque si a ti te gustan las matemáticas y a mí me gusta el arte, alguien diría, bueno, eso no pega ni con nada, ¿eh? Sin embargo, podemos buscar las maneras de que yo a través de mi arte haga que tus matemáticas cobren vuelo y tú a través de tus matemáticas me ayudes a perfeccionar los detalles de mi arte. Sí. Entonces, puede todo ser compatible buscándole la manera, siempre con la actitud correcta. Entonces, no creo que haya personas no compatibles o parejas no compatibles. Habrá gente, sí, que no tiene ganas de hacer ningún esfuerzo por compatibilizar o por cambiar, eso es verdad. Ya. Bueno, me gusta mucho que aclares esta pregunta porque de verdad sale mucho en las conversaciones de cualquier familia cuando se ponen a hablar de estos temas, siempre al final terminan así. Voy a cambiarte de tema porque no quiero que se me olvide esta pregunta. Bueno, hay muchas iglesias, ¿no?, que encontramos, yo me he fijado en muchas iglesias que ves en la cruz el símbolo del sol naciente y bueno, hay muchos símbolos, ¿no? Luego los 12 apóstoles, como en el zodiaco, los 12 signos. Sí. Es como que la astrología tiene mucho que ver en las religiones, como que de alguna manera está ahí metida. Cuenta un poco los símbolos estos, ¿no? Como en cada religión, los símbolos que hay en cada una, cómo influyen. Los judíos, por ejemplo, tenían sus números sagrados. Ya sabemos que el 12 es un número sagrado porque para ellos el 6 es un número sagrado, es un número de equilibrio, porque en el séptimo día se descansó, Dios creó 6 días, descansó 1, por lo tanto en el 6 completó su obra. Por lo tanto el 6 es un número de como que estás bien. Ya completaste, lograste consumar lo que estabas pensando. Entonces el doble del 6, el 12, es un número doblemente entonces importante. Por eso Jesús eligió, tenía no sé cuántos, 72 creo que eran discípulos, pero los exclusivos, los del grupo más cercano, eran 12. Entonces, a su vez, toda esta numerología judía obviamente viene de otros pueblos, viene de egipcios, viene de babilonios, porque ellos estuvieron en el cautiverio en estos dos sitios, entonces absorbieron mucho de esas tradiciones. Ellos, de por sí los judíos son un pueblo muy simple, son un pueblo que eran pastores, eran agricultores también, pero más que nada eran nómadas, vivían en tiendas. No tenían una religión muy elaborada, su Yahvé era un Yahvé muy simple, un Dios del cielo y al que tenían que agradar y punto. Pero bueno, estos pueblos donde estuvieron, sí, los egipcios, los babilonios, tenían los sumerios, pueblos muy ricos, entonces de ellos heredaron esta numerología. Esos pueblos tenían una cultura de astrología muy importante. Los judíos no desarrollaron el tema de la astrología, la tenían medio como prohibida. Los medios de adivinación no iban con ellos, sus escrituras los prohibían, solo tenían unas cosas muy básicas que eran los sueños, como modo de que te pudiera hablar Dios. Tenían unas piedritas que tenían los sumos sacerdotes, que ahora no me acuerdo los nombres, Turim y algo así, y otra más, y las arrojaban y según caían decían este es el designio por sí o por no de Dios. Luego eso fue esto que absorbieron de otros pueblos, impregnándolo todo. Y por ejemplo la astrología que Occidente empezó a transitar, que fue una astrología heredada de los antiguos y tomada por los griegos y luego por los árabes, ¿no?, en Bizancio,
en el Imperio Romano de Oriente, sobre todo, que era una astrología traducida al árabe, y que los árabes con el Renacimiento introdujeron de nuevo en Europa, y ahí tuvo su auge otra vez. Sí. Originalmente no eran 12 signos tampoco, los antiguos no tenían 12, tenían, qué sé yo, 8 de repente, y fueron apareciendo con el tiempo, subdividiéndose. Por ejemplo, apareció Libra de la nada directamente, es el único signo que tiene un símbolo inanimado, una balanza. Sí. Los demás están todos vivos. Virgo y Escorpio eran uno solo, por eso tiene un símbolo muy parecido, que parece una M, uno con la patita para adentro y otro con la patita para afuera. Se dividieron también y formaron 2 signos. Entonces fueron apareciendo más, hasta conformar 12, que era un número que pareció congruente, ¿no? Es como los planetas, no gusta que sean 9, gusta que sean 10. Entonces, que aparezcan 3 más y formen el 10 está bien. Antes eran 7, pero si hubieran dado 9, seguramente hubieran buscado uno más para completar un 10. Porque en esta cultura el 10 es símbolo de algo que se completa, de que se llegó al tope, sí, e inicia un nuevo ciclo. Entonces, tú dices, ¿por qué 12 discípulos y 12 signos? Bueno, justamente por esto, porque no es que la astrología fue condicionando a Jesús a la hora de elegir la cantidad de discípulos, sino que los evangelistas, que fueron los que escribieron los evangelios, como Lucas, Mateo, Marcos y Juan, hacían catequesis. No es que tomaban la vida de Jesús tal como era y la planteaban, sino que iban agregando símbolos, elementos, diálogos donde no los había. Y Lucas, por ejemplo, escribía para griegos, perdón. Entonces quería usar su lenguaje. Entonces, cuando se dice eligió 12 discípulos o son 7 milagros o las bienaventuranzas, X cantidad, todo tiene una razón de ser. Si voy a hablarle a cierta cultura, voy a elegir sus números simbólicos para que llegue más profundo. Entonces, la astrología también no es que ha condicionado eso, sino que también es hija de eso. Yeah. Toda esa manera de ver la vida con esos números luego impregna a nuestra astrología, porque los occidentales hemos creado una astrología nuestra. De hecho, hemos agregado 3 planetas que no tenían. Sí. Urano, Neptuno y Plutón no estaban. Entonces se creó una astrología a nuestro estilo y se distanció muchísimo de la astrología, por ejemplo, esa la árabe, la que provenía de Bizancio. Desde Ptolomeo, por ejemplo, hasta ahora hemos cambiado un montón de cosas en Occidente. Bueno, ahora para descansar un poco, te voy a poner una canción, porque además que es una canción, además como que para elevar el alma, ¿no? Muy relacionada con esto. Y bueno, a ver si esta aquí es Rosa Zaragoza.
Bueno, ahí estaba este tema tan bonito de Rosa Zaragoza y bueno, va a hacernos Pablo aquí que quería comentar algo que se dejó ahí de los símbolos. En el tintero. Sí. No, acotar nada más que respecto a los números que me preguntaba Ana en la astrología, de por qué ciertos números y no otros, por qué 12 signos y no otra cantidad. Yo creo que hay ciertos patrones que se repiten a lo largo de todas las culturas, que son propios de todos. Entonces, por ejemplo, el número 4, como los 4 elementos, está, por ejemplo, en la astrología, pero también está en, no sé, 4 direcciones así como norte, sur, este, oeste. Lo vemos en los 4 evangelistas, ¿no? Siempre hay esto de 4 como una cruz, por ejemplo, con sus 4 puntas, en muchas culturas. Hay otros símbolos que también son muy concretos, como el triángulo. Vemos en muchas culturas que hay triángulos, entonces hay Brahma, Vishnu y Shiva, Padre, Hijo, Espíritu Santo, trinidades dentro de la iconografía celta o vikinga, en América también. Entonces suele haber patrones que están, creo yo, intrínsecos en la mente humana y que luego se expresan. Entonces no es de extrañar ver en astrología que aparecen estos patrones de 3 o patrones de 4, sí, y las multiplicaciones de eso, que por ejemplo después de ese patrón de 4 multiplicado aparece el de 12, los 10 planetas como un número también muy repetido. Entonces no es extraño ver reflejado algo que es nuestro. Entonces cuando uno lo ve en los patrones astrológicos lo reconoce. Sería muy extraño que utilizase números, no sé, como, qué sé yo, el 9, no es un número tan utilizado como, sí, por los hindúes, por ejemplo, pero no por nosotros. Los hindúes consideran al 9 a un número tan sagrado que su yapamala, su rosario, tiene 108 cuentas porque es múltiplo de 9, pero en nuestra cultura no está. Entonces, por eso la astrología que refleja nuestra cultura va a utilizar el 12 y no el 13. Por ejemplo, o el 15. Ahora que, volviendo un poquito a lo que decías al principio, es cierto que en la circunferencia, no sé cómo se llama, la circunferencia del zodiaco, lo que representa los símbolos, en el medio hay una cruz, ¿no? Está como separada una cruz y con el sol naciente, ¿no es así? Y está todo, como que parte todo de ahí, ¿no? Sí, el centro de la carta natal es un mandala. Mandala es una palabra que significa círculo y lo popularizó mucho Jung con la idea de que en los sueños de las personas, inclusive de los niños, solía haber patrones circulares con un centro. Luego ese patrón podía tener forma de lo que quieras, una flor, por ejemplo, un disco, el mundo, cualquier cosa circular.
pero siempre que hay un círculo nos hace pensar a nosotros que en el medio hay un punto de descanso, como desde el cual todo nace, los rayos de una rueda, por ejemplo. Entonces, si uno lo piensa, tú tomas una rueda, por ejemplo, que gira, y si tú te paras, te pones en la periferia, o sea, en el extremo de una rueda, en cualquiera de su circularidad, circunferencia, te moverías rápidamente, vertiginosamente. Pero si tú en la rueda de un coche te vas moviendo hacia el centro, a lo que llamamos el cubo de la rueda, sería el punto donde más tranquila estarías, porque ese círculo gira muy lento, apenas, y se entiende que en el medio, prácticamente podríamos decir casi no gira, ¿no? Okay. Entonces, es una metáfora de cómo uno puede vivir. Uno puede vivir en la periferia de una carta natal o ir buscando acercarse al centro. Más cerca del centro de la vida de uno, cuando uno dice estoy concentrado, estoy con centro, tengo un centro, significa que vivo una vida más apacible. Si yo vivo en la periferia, vivo enloquecido con el constante cambio y saltando de una emoción a la otra. Sí. Entonces, el centro de la carta natal representa el punto de mayor reposo, descanso, y básicamente representa al ser, a Dios. Ya. Bueno, pues concretado esto, te voy a hacer una pregunta que esto sí que era importante que te la hiciera, que me preguntó precisamente una astróloga, que te lo comunicara, ¿no? Porque ella como que te sigue mucho y le gusta mucho tu programa Espada de Damocles. Bueno, me alegro mucho. Y ella me preguntaba que te dijera que ahora hay un gran debate, si conocías esto de la astrología tropical y sideral. Sí. Y que explicaras, ¿no? Porque este fenómeno se está moviendo, la verdad que se mueve mucho por las redes sociales, porque yo lo veo. No lo entiendo tanto como tú, porque yo no soy astróloga, pero bueno, veo un poco cuenta qué está pasando con esto de... Como decía al comienzo, la astrología es un arte, y por ser un arte no es ciencia, es decir, no es concreta, no es repetible. La ciencia se basa en que cualquier experimento que se haga, si se repite bajo los parámetros fijos que se postulan, puedes repetir el experimento 100 veces y tiene que dar el mismo resultado, ¿no? El agua la calienta, si hierve a tanto grado, hierve siempre, a menos que cambie la presión atmosférica y otras cosas. Y la astrología no es así. La astrología es un arte sumamente subjetivo, como todo arte. Tú pintas un cuadro hoy y yo te digo píntame el mismo mañana, y no me vas a pintar el mismo, me vas a pintar algo diferente porque tú lo sientes distinto. Cuando se utilizan parámetros matemáticos para definir dónde va cada cosa en una carta natal, por ejemplo los planetas, por ejemplo la domificación de la que hablábamos, que es lo que se llama el sistema de casas, que da el ascendente, por ejemplo, según qué tipo de sistema se utilice, por ejemplo el de Regiomontanus, el de Placidus, distintos topocéntricos, distintos sistemas que se utilicen, va a cambiar la domificación, la posición de las casas. Entonces a alguien le va a quedar un ascendente en un signo, y si cambias la posición, la domificación, le puede quedar en otro signo. Sí. Entonces alguien diría, pero entonces si yo utilizo una astrología de un tipo, me va a dar en un signo, si utilizo de otro, me va a dar en otro signo. Quiere decir que yo, si le hago una carta natal a alguien, depende qué sistema utilice, le puede dar una carta 100% diferente. Yeah. Sí. Hay gente que utiliza más planetas, utiliza asteroides, otros que no. Entonces hay otra cosa que es la precesión de los equinoccios, que los hindúes tienen un cálculo que es el Ayanamsa, que es se corrige 23 grados toda carta natal para que sea congruente con lo que astronómicamente está ocurriendo hoy en día. Occidente no ha hecho esa corrección desde la Edad Media, y nosotros vivimos 23 grados desfasados de lo astronómico. O sea que si yo nací a los 25 grados de Acuario, le tengo que restar 23 grados, todavía estoy en Acuario, estoy a los 2 grados de Acuario, así que soy acuariano todavía. Pero si yo nací a los, 15 grados de Acuario, le resto 23 y ya no soy acuariano, ¿no? Yeah. Soy del signo anterior, soy capricorniano. Pero, de nuevo, lo que pregunta la oyente que es astróloga es acerca de tomar un sistema u otro a la hora de armar una carta natal, sea para los planetas, sea para esto de las casas, sea para
este cálculo que digo de la precesión de los equinoccios que da las eras, la era de Acuario y todo eso, es el movimiento que tiene la Tierra de bamboleo, ¿no? No de rotación ni de traslación, sino como de una especie de movimiento de peonza. Sí. Eso genera una variación hoy en día de 23 grados. Si nosotros nos preocupamos demasiado por esas minucias, estaríamos haciendo una astrología científica. Estaríamos queriendo esa pretensión que muchos astrólogos tienen de ser reconocidos por la ciencia. Freud intentó ser reconocido por la ciencia, que su psicología lo fuera, y nunca lo logró. La ciencia normalmente no reconoce mucho a la psicología. La psiquiatría sí, pero a la psicología no, porque la considera muy subjetiva. La astrología es un arte también. Entonces, todas estas pretensiones de ajustarla, no, tiene que ser congruente con los astros, no puede ser que estemos 23 grados desfasados. A mí realmente me da igual. Yo puedo hacer una carta natal sabiendo que toda nuestra astrología está a 23 grados desfasada y funciona. Una vez un astrólogo, yo le hice esa misma pregunta y me dijo, la posición, digamos, del inconsciente de todo Occidente ya toma en cuenta ese desfasaje. Ya vivimos así, vivimos de esa manera. Entonces, hacer una astrología que contenga ese desfasaje va con nosotros, por ejemplo. Entonces, yo no me preocuparía tanto ni por agregar el planeta nuevo que salió, el 13º planeta, o el 11º, o quitar otro, o agregar Quirón, o no poner Quirón, o que si el nodo norte, o que si la rueda de la fortuna y la rueda de la salud. Yo no me preocuparía demasiado. Yo agregaría lo que sienta que me parece adecuado y haría una interpretación desde ese punto. Por ejemplo, fíjate que nuestra domificación, esto de calcular el sistema de casas, funciona para la zona media de nuestro planeta. O sea, todos los que, porque somos mayoría, los que vivimos en la zona media, nos sale una carta natal grandiosa, fantástica, muy bonita. Pero si yo nazco en el Polo Norte, me sale una carta natal, pero grotesca. Me salen unas casas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la casa 1 me puede salir pequeñísima, 5 grados. Y la casa que está, no sé, en otra parte de la carta, abierta, que mide, no sé, 40 grados o 50, inmensa. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, uno de los aspectos de mi vida los vivo 5 grados. Tengo aspectos de mi vida que son nimios y aspectos que son bestiales, donde me como el mundo. No, significa solamente que nací en el Polo Norte y que según este sistema de casas, así me da mi carta. Entonces, si yo hiciera cartas para el Polo Norte, seguramente utilizaría otro sistema de casas, como las casas iguales, por ejemplo, para que no me pase eso. Es decir, no me preocuparía tanto por la fineza científica y matemática. Yeah. O sea, si astrología sideral, si astrología tropical, yo utilizaría el método que vaya más conmigo, que me agrade más, que me parezca más sensato, y no intentaría convertirlo en una precisión matemática que no la tiene. Porque si no, después la astrología se convierte en el hazmerreír de la astronomía y de todo el movimiento de pseudociencias y todo esto de ateos que van en contra de las pseudociencias, diciendo, claro, fíjense, pretenden ser astronómicos y en realidad no lo son, y los astrólogos se afanan por intentar demostrar que es coherente su sistema. Ya lo sé. Bueno, aclarado esto, que espero que a esta oyente le haya resultado de valor, nos cuentas un cuento, ya que en este programa, ¿no? Todos están esperando igual un cuento en Trovadores. Vale. Cuéntanos un cuento, Pablo. Bueno, este es un cuento hindú, que es propio de la mitología de la India. Y tiene que ver con la creación cíclica de los universos. Se cuenta que al comienzo de cada ciclo está Vishnu en su forma de Karano Dakasai, que es un Vishnu sumamente inmenso que descansa en un gran océano, el océano Karana, el océano causal. Él descansa durmiendo un sueño eterno y respira. Hace y cada vez que exhala, de sus poros, de los poros de la piel, surgen miles de millones de universos. Estos universos tienen forma de huevo,
y se llaman Brahmandas, huevos del dios Brahma. Cuando exhala, estos universos se expanden por todo el espacio y en cada uno de ellos aparece otro Vishnu, igual al que estaba en el océano causal, pero descansando sobre una serpiente llamada Ananta, la serpiente infinita, la infinitud, y con Lakshmi, la diosa Lakshmi que lo acompaña. Él reposa en el fondo de cada uno de estos huevos de Brahma, de estos Brahmandas, y de su ombligo empieza a crecer el tallo de un loto, muy lentamente. Va creciendo, creciendo, atravesando todo el huevo de Brahma, este universo, hasta la parte más alta del huevo de Brahma. En esa parte alta, el loto se despliega, se abre. Sus pétalos poco a poco se van desplegando y en el interior nace un ser que es Brahma, que está lleno de energía. Brahma representa en astrología la cardinalidad, la parte activa, ¿no? El rayas, la acción. Este Brahma despierta y claro, ve un mundo oscuro, porque Vishnu está descansando en su forma de Garbhodakashai en la base, muy lejos de donde él está en el loto, y él mira hacia abajo y ve un tallo infinito, una oscuridad infinita alrededor también, y no sabe qué está pasando. Entonces, entre asustado y confundido, se sume en profunda meditación, cierra sus ojos y se vuelve atento para poder oír. Y empieza a oír, dicen los Vaishnavas, de una forma muy poética, el sonido de una flauta, que es la flauta de Krishna. Al principio él, claro, no entiende qué es ese sonido, pero se deja impregnar por él. Es un sonido de una flauta que encanta, llena de pasión, la pasión de Krishna, de amor, y este sonido va anidando en él, como si él fuera un útero, y se va constituyendo en un sonido que conocemos, que es el Om. Entonces él empieza a escuchar ese murmullo de fondo, el Om, y medita en ese Om, pero medita no un día, miles de años, que su vida es muy, muy extensa. Y en esa meditación él empieza a escuchar y a entender y a decodificar la voz de Dios, el Logos, la palabra, ¿no? Y ese Om, él lo empieza entonces a desgranar y a expresar. Y lo empieza a cantar, se convierte en una canción. Y la canción es el mantra Gayatri, que cantan los hindúes cada mañana, cada mediodía y cada anochecer, cada atardecer. Y dice: Om Bhurvubhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Divasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Ese es el Om estirado, ¿no? Ya expandido. Ya habla de Bhurvubhuvah Swaha, y también está implícito Jnana, Tapa, Satya. Son los 7 mundos. Y ahí entiende qué es lo que tiene que hacer, cuál es su propósito de vida: crear. Entonces se da cuenta, ya conoce el lenguaje, ya entendió cuál es el plan de la vida, lo meditó. Entonces le aparecen 4 cabezas, a falta de una, 4. Y de esas 4 cabezas sigue entonando por cada una de ellas el Om Bhurvubhuvah Swaha, y cada una de esas cabezas empieza a extender tanto este Gayatri que se convierte en uno de los 4 Vedas, y recita por cada una de ellas el Sama, Yajur, Atharva y Rig Veda, y empieza a crear 7 mundos superiores, 7 mundos inferiores, en el centro mismo el ser humano, por debajo el mundo de las nagas, las serpientes y seres demoníacos, digamos, y por encima el hombre, y más arriba el mundo de los dioses, ¿no? Que es el Bhur, el mundo de los hombres, Bhuva, Swaha, el mundo de los dioses, Jnana, Tapa, Satya, donde viven los grandes sabios, donde vivirán, y él los va creando a todos. Y crea a todos los seres
que interaccionan de mil maneras, se pelean como niños, crean ellos mismos, crea inclusive a varios prajapatis, que son los patriarcas que ayudarán en el proceso de la creación. Cada tanto esto se disuelve un poco, los mundos inferiores se llenan de agua y se disuelven, y solo quedan los tres de arriba, y luego se vuelve a construir todo, hasta que un día obviamente muy muy lejano, después de miles y miles de años, Vishnu vuelve a inhalar y hace, y todos esos universos, todos esos creados vuelven a ingresar a través de los poros de Vishnu en su interior otra vez, y todo queda en reposo por un tiempo infinitamente largo. Y luego, en uno de esos movimientos respiratorios, Vishnu vuelve a exhalar y todo ese mundo vuelve a ser creado, todos esos universos. Y Vishnu siempre se manifiesta en tres aspectos: el que descansa en ese océano infinito y con su exhalación crea los universos y con su inhalación los disuelve; el que descansa en el interior de cada universo, ayudando a que ese Brahma sepa de qué va la cosa; y un Vishnu más que reside en el corazón de cada ser humano, llamado el Paramatma, y ese Vishnu es el que llamamos la voz interior, que así como Brahma pudo oír esa voz que le ayudó a entender cuál era su propósito, nosotros también podemos oírla, y está en nuestro discurso, en nuestras palabras, en las que oímos de los demás, en las que leemos en un libro, en las que nos cuenta nuestra intuición, en las que una carta natal puede revelarnos también ahí su sentido, en una sincronicidad, en algo que pasa en nuestra vida junto con otra cosa y nos habla, un pajarito que vemos justo cuando estamos pensando tal cosa y decimos, vale, eso entonces cuenta. Entonces, quizá este cuento, este mito, nos haga pensar que si hacemos silencio, podemos oír esa voz, no solamente dentro, sino fuera y en todas partes, y es una voz que siempre habla. Y se dice, por último, que Brahma decidió entonar, de contento que estaba, una canción que es el Brahma Samhita, que si te parece, te lo cuento, que George Harrison de los Beatles hizo una versión muy bonita. Yo voy a simplemente recitar 2 versos. Básicamente lo que dice es: yo adoro a Govinda, el señor primordial, quien es experto en tocar su flauta, con los ojos como pétalos de flor de loto, su cabeza adornada. Lo va describiendo a Krishna. Está contando que el centro de la existencia de la vida no es la frialdad, la sequedad o el vacío, sino que es el arte, la belleza, la pasión amorosa de un Krishna que vive así existencialmente el mundo. Y dice: Venum quanam tamaravinda dalayataksham barhavatam samasitam budasundarangam kandarpakoti kamaniya visheshassobham govindam adipurusham tamaham bhajami govindam adipurusham tamaham bhajami angani yasya sakalen driyavritimanti pashyanti panti kalayanti chiram jaganti ananda chinmaya sadhu jwalavigrahasya govindam adipurujam tamaham bhajami govindam adipurujam tamaham bhajami govindam. Se dice que él entonó ese Brahma Samhita, que es una recitación muy larga, que esa es el corazón de esa recitación, y habla de Krishna con sus ojos de loto. Y creo que
que el eje de nuestra existencia, de la esencia de la vida, no es nunca eso, la sequedad, la frialdad, sino la belleza, como dicen los hindúes, Satyam, Shivam, Sundaram, la belleza, la bondad, la verdad. Bueno, pues con esto tan bonito yo creo que vamos a dejar aquí el programa, porque termina de una manera muy, muy linda, no muy dulce. Entonces, bueno, muchas gracias, Pablo, por venir aquí. Y bueno, muchas gracias a ti, Ana, por invitarme y bueno, por aguantarme durante este rato. Bueno, ha sido muy agradable y sobre todo terminar de esta manera me ha parecido fantástico. Así que nada, trovadores, pues hasta la semana que viene, donde nos encontraremos con más cuentos, historias, quién sabe quién vendrá por aquí a contarnos algo. Nunca se sabe en Trovadores de Cuentos cómo va a ser el programa, qué va a ocurrir, así que hasta siempre, trovadores. Un besazo para todos y a disfrutar de las historias.